Claro, debería tratarse de los agresores, siempre debería tratarse de los agresores y cómo los vamos a llevar ante la justicia y cómo se van a perseguir esos casos, pero rara vez se trata sobre los agresores y siempre se trata sobre la víctima. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a este trigger en episodio de Femnormal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merce Garcés. Y antes de comenzar este episodio, pues sí les queremos hacer como una alerta de material sensible, pues porque vamos a hablar de abuso sexual, de violación, de todas estas cosas que nos competen como mujeres y la forma en la que la sociedad trata a las víctimas y a las sobrevivientes, ¿no? De cómo nos castiga, por así decirlo. Sí, de hecho, nosotros lo hemos dicho aquí, a veces en nuestra desconstrucción se nos olvida cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y luego estamos consumiendo documentales y series y películas, leyendo artículos que a veces nos hacen más daño por como lo heavy que es el tema. Y pues este es uno de esos. Si ustedes, o sea, de verdad no se sienten en el momento de escucharlo, está bien. No se sientan obligadas. Igual vamos a recomendar un buen de películas, series, documentales, pero tampoco se sientan como obligadas a verlo todo, ¿no? Porque llega un punto en donde sí afecta y cuidar la salud mental es como una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu deconstrucción. O sea, no puedes estar al servicio de otras mujeres si tu estado emocional está en los suelos, digamos. Sí, y además, pues sabemos que el proceso de recuperación después de sufrir una cosa así es durísimo y es muy inconsistente, ¿no? Inconsistente es normal, no lo digo como algo malo, ¿no? Hay días muy, muy buenos, días muy, muy malos, meses en los que estás aparentemente bien y de repente un día viene la crisis y te acuerdas de cosas. Entonces igual, si ustedes ven que están como en esta montaña rusa de la recuperación, tengan cuidado de ustedes mismas y sean amables con ustedes, ¿no? Porque también a veces una siempre es como muy... se quiere obligar a ya decirlo todo, a ya recuperarse ya como si fuera una carrera y esto no funciona así. Es real, es un proceso y digo, o sea, Edna y yo nos incluimos en esto, o sea, hay días que las dos estamos muy motivadas, hay días en que estamos mal, hay días que no podemos hablar de un tema, hay días que una le recomienda una serie a la otra y la otra dice, ¿sabes qué? No es el momento, luego lo veo. Y es válido. Sí, o que nos decimos, ay, voy a ver esto, ¿no? Como que no es el momento, estás un poquito sensible. Sí, te lo recomiendo, pero necesito decirte que habla de todo esto y si tú no sientes que estás en el momento, está bien, Ena, luego ve el documental. Sí, digo que también es lindo, ¿no? Esa labor de cuidados y de preocuparnos entre amigas por nuestra salud mental está muy padre. Sí, y es algo que no se habla con tanta frecuencia, ¿no? Porque en este proceso, pues ya saben, los machitos siempre, pues tú haz, y ellos no hacen como que este proceso de construcción o no se meten a estos temas tan densos y pues a mí sí me da mucho coraje de, bueno, yo me estoy desviviendo como para que alguien me venga a decir, pues tú explícame, tú léelo todo, tú velo y nada más dime lo que necesito saber y es como de, no. Sí, es como, a ver, no, Fulgencio, no. Sí, entonces igual si alguien quiere abordar con ustedes este tema triggering, pues pásenle al podcast para que ustedes no tengan que hablarlo si no quieren. Pero igual, o sea, estén conscientes de que no todo el mundo puede abordar el material de la misma forma o al mismo tiempo. Sí, no, y también que no le deben nada a nadie, ¿no? O sea, si ustedes tienen una historia de supervivencia, lo que sea, no le deben absolutamente nada a nadie. O sea, si no le quieren contar a Fulgencio o a nadie, no lo hagan. O sea, solo tienen que contarlo hasta que ya se sientan listas para hacerlo. Sí, entonces a todo esto, el tema que hemos decidido abordar el día de hoy es sobre la víctima perfecta, ¿no? Esta idea del patriarcado, porque sí es una idea muy machista, muy clasista y muy racista sobre de que las víctimas que hablan o logran acceder a la justicia contra su abusador tienen que cumplir ciertos requisitos para ser tomadas en serio, ¿no? Y ha sido una de esas herramientas del patriarcado con la que nos han estado
jode y jode, porque te lo juro, Edna, este es un tema que yo veo que es tan recurrente y como que pierdo la fe en la humanidad y digo, de verdad no hemos avanzado lo suficiente, porque no puede ser que con cada caso de violación, sean famosos o no, no importando su clase social, su educación, o sea, siempre lo primero que hacen es atacar la credibilidad de la víctima. Sí, además es como un imperativo moral extraño, ¿no? Porque es justo eso, o sea, si hay algo mal en ti, me acuerdo, o sea, mal entre comillas, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, hablando de estos grandes depredadores mediáticos recientes, en el juicio de Epstein, como a muchas de las chicas las tachaban de prostitutas adolescentes, ¿no? Claro. Y entonces, claro, si eres una prostituta, según el patriarcado ya no te pueden violar porque pues te dedicas al sexo, ¿no? O sea, déjate tú que eran menores de edad, que fueron secuestradas, que fueron abusadas emocional y físicamente. No, como ya las nombraron prostitutas, entonces inmediatamente ya no es un ser humano que debe tener acceso a derechos ni a respeto. Sí, ¿no? Y además se pasan por el arco del triunfo el consentimiento entusiasta, ¿no? Claro, si tú eres una trabajadora sexual, está claro que tú cobras por el servicio sexual, pero eso no implica que debas consentir. En cualquier momento puedes decir, ¿sabes qué? No, cliente, se acabó, ya no quiero, adiós. O esto no lo hago. Está un poco ligado a la objetificación de los cuerpos femeninos, ¿no? De esta idea de que cualquier hombre puede tomar a cualquier mujer, lo cual son patrañas. Pero está como muy ligado a eso y usando el ejemplo de la sexoservidora o prostituta, de bueno, es que yo ya te pagué, o sea, esta mercancía es mía, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, y es como, a ver, vato, no, eso es un cuerpo humano que estás abusando. Sí, además es como, pues no somos mercancía, o sea, no solo no somos un objeto, además no solo somos nuestro cuerpo, ¿no? O sea, somos una persona con conciencia, pues sí, con una esencia humana, no nada más somos como un cuerpo. Sí, no es desechable ni mucho menos. Sí, pero es como dices, ¿no? Es este asunto de vamos a atacar a la víctima de todas las maneras posibles para demostrar que fue su culpa además, ¿no? O que se lo buscó, sí. Porque ese es el clásico discurso machista patriarcal, es que se lo buscó o qué hizo. Sí, exacto, o sea, siempre es poner como en evidencia... es que estaba borracha, es que salió a la fiesta, es que estaba vestida de cierta forma, es que pues le gusta salir de noche, es que siempre está rodeada de hombres y pues qué esperaba que le pasara con tanta atención, ¿no? Nada de eso justifica una violación, un abuso físico y tampoco debes usarlo para culpar a la víctima. O sea, básicamente, si no eres una blanca palomita que jamás ha bebido, fumado, cogido, salido en la noche, se va desparrandeado, o sea, si no eres una blanca palomita, entonces a fuerza es tu culpa. Y son patrañas, la verdad. Sí, porque además es el asunto es que el abuso sexual no está ligado, o incluso la violencia de género como en un espectro amplio, no solo el abuso sexual, no está ligado a un imperativo moral, ¿no? O sea, no es como, ay, mira, es una buena mujer, porque esta es la gran falacia detrás de esos argumentos, ¿no? Sí. Te dicen, ay, es que si eres una buena mujer, decente, lo que sea que eso signifique, bla, 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 no te va a pasar nada, estás a salvo, ¿no? Solo les pasa a las niñas malas que salen de noche y toman y se drogan y están rodeadas de hombres y se ponen minifaldas. Y es como, pues no, si eso fuera cierto, nadie violaría a niñas, nadie las violaría en sus casas, además, que es lo que sucede desgraciadamente con mucha frecuencia, ¿no? Que son familiares o amigos de la familia los que lo hacen. Ajá, y es pues es este ideal del patriarcado de, o sea, como decías, bueno, si eres una mujer decente, sí, güey, pero ¿quién define qué es decente? ¿No? O sea, a final de cuentas, la idea de que el hombre puede tomar a la mujer que quiera y que la usa como objeto, pero aparte de todo, o sea, ¿cómo te atreves a reclamarle si ese es su, entre comillas, derecho como hombre, ¿no? El hecho de que reclames, el hecho de que busques justicia va en contra del ideal patriarcal de los hombres, sobre todo
o sea, boys will be boys, como dicen los gringos, los hombres serán hombres. Es como la peor excusa porque dices, o sea, ¿cómo unas conductas violentas las dejamos pasar con esta de, pues es que así son los hombres, y luego te volteas y dicen, pues te lo mereces, mujer, ¿no? No tiene lógica. O sea, de verdad pues hemos dicho varias veces, el patriarcado sabe cómo sostenerse, y la manera en la que culpa a las víctimas es como una de sus mejores herramientas, porque es tanta la presión social, porque no es solo que el hombre vaya y amenaza a la mujer de no te atrevas a denunciarme, no, o sea, son las familias, es la sociedad, la comunidad, la iglesia, los medios, o sea, le hacen montón a la pobre víctima. De por sí las víctimas suelen tener culpa, ¿no? Es un asunto pues psiquiátrico, psicológico, o sea, es normal. Sí. Digamos, entra en este cuadro que explicaré mi terapeuta, entre todo este cuadro de la víctima entra el sentir culpa, ¿no? Y justo me explicaba que es porque la víctima, cuando sufre abuso sexual o una situación así, pierde control de todo, ¿no? De su cuerpo, de todo lo que es. Uh-huh. Entonces su cerebro, como el cerebro humano es un pequeño bastardo, no es cierto, así le digo, pero o sea, le digo que es un pequeño bastardo porque su misión es mantenerte cuerdo a toda costa, ¿no? Ajá. O sea, el cerebro humano siempre tiende a mantenerte cuerdo, pase lo que pase. Entonces, cuando la víctima siente culpa, lo que sucede es que es su cerebro tratando de retomar control, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, perdí control de todo esto, no lo puedo explicar. Pero si siento culpa, quiere decir que yo hice algo que lo provocó y entonces vuelvo a tener control de la situación. Y es como un mecanismo viciado, ¿no? O sea, no... Es como cuando encajas un Lego y lo encajas chueco, pero por lo menos encaja y no se derrumba la torre. Entonces es como tu cerebro jugándote una mala pasada. Y justo como la víctima siente esa culpa, pues el patriarcado dijo, miren, nos podemos aprovechar de aquí. Digo, creo que es consecuentemente, tampoco es como que el patriarcado sea la estructura más lista del mundo mundial. No, pero se sabe mantener. Ajá, pero se sabe mantener y dice, bueno, pues vamos a jugar con la culpa, ¿no? Si ella siente que fue su culpa, pues vamos a jugarle más a la culpa para que no denuncie, para que no alce la voz, para que no cuestione el orden de las cosas. Ajá, para que no se reforme la justicia, el sistema de justicia para beneficiar a la víctima, ¿no? También, por ejemplo, creo que cabe mencionarlo, ahora, o sea, 2020, ya tenemos más estudios, más información sobre cómo funciona el trauma, ¿no? O sea, cuando una persona es abusada, el sistema de justicia como que le exige ir en ese momento a denunciar y llevar pruebas físicas y a enfrentarse a toda esta maquinaria, ¿no? Que la va a estar, pues, como revictimizando y volviendo a traumar, ¿no? Y ya ahora sabemos que cuando se trata de un trauma, así sea una violación, un abuso físico, emocional, lo que fuera, muchas víctimas se tardan muchísimo tiempo en aceptar. Entonces, esta onda de, es que tienes que ir ahorita en este instante, si no, pues va a valer madre si tu abusador va a caminar. O sea, encima de todo, nuestro sistema de justicia no tiene, estoy hablando específicamente en México, pero creo que ya se ha estado empezando, ya nos hemos dado cuenta que en todo el mundo como que esto falla, ¿no? O sea, los sistemas de justicia le fallan a la víctima porque no es posible exigirle a alguien que carga un trauma tan grande que inmediatamente empiece este proceso si ni siquiera ha podido empezar su proceso de sanación. Entonces, yo sé que, por ejemplo, al menos en Estados Unidos, no sé si en Europa también, por ejemplo, este concepto de, ¿cómo se llama? Que tú tienes una ventana para ir a denunciar. Sí, que te dan como más tiempo y no caduca el crimen. Ajá, algo así, que no, pero luego me acuerdo del nombre, anyway. O sea, para violaciones y para abusos domésticos ya las están quitando. O sea, como de que cuando puedas, pues ve. Estatuto de limitaciones, así se llama. Entonces, ahora para ciertos tipos de crímenes, o sea, sí les están dando más tiempo a las víctimas y están aceptando que no es posible proseguir con estos crímenes de una manera legal inmediatamente. Porque pues a final de cuentas, y esto es un como súper problema en cómo vemos
desde el lado legal, estos problemas de abuso siempre se reducen a ella dijo esto, pero él dijo lo otro, ¿no? Entonces es como la credibilidad de la palabra. Y necesitamos darle mejor capacitación a las personas que atienden a las víctimas para poderlas pues llevar de la mano y que el proceso sea lo menos traumante posible, porque en México al menos, o sea, ni siquiera el 1% de los abusos de los crímenes contra mujeres se prosiguen. Y mucho tiene que ver con que la misma policía no sabe cómo atender a las víctimas. Y no tenemos como estos mecanismos para proteger a las víctimas y aparte para entender lo que se necesita para cada caso, porque no puedes atender una violación como atiendes un robo. Y así lo hacemos en México. Sí, además es muy inhumano todo el asunto, ¿no? O sea, ir a denunciar es como un calvario horrendo que no le deseo a nadie. Sí, no. O sea, para cualquier crimen. O sea, imagínate lo que sea, te roban el coche, es un desastre burocrático. Ahora imagínate eso con el juicio de que vas a denunciar una violación. Sí, no, y además, o sea, rara vez, por ejemplo, hay doctores o doctoras calificadas para llevar a cabo los análisis y luego resulta que revictimizan y te dicen, ay, bueno, pero ¿qué llevabas puesto? ¿No? O sea, desde que estás denunciando ya te están culpando y revictimizando. O si te preguntan si ya tenías una relación previa o si ya lo conocías, ¿no? Ajá, es que además supongo que en todo el mundo, pero en buena parte de América Latina, este asunto de creer que las parejas no violan, ¿no? O los maridos no violan, es muy recurrente y es extrañísimo. Sí, o sea, apenas el concepto de violación intermarital como que apenas empieza a surgir dentro de la discusión, ¿no? Sí, y además es como, pues tú vas y denuncias a tu marido o a tu novio, pareja, sabes que es que abusó de mí, y la mayoría de los agentes de inmediato te dicen, ay, pues no, es tu deber marital, ¿no? O es tu deber de pareja. Es tu cruz que cargar. Ándale. Sí, por desgracia no nos faltan ejemplos de esto, tanto en México como en el mundo. O sea, de verdad la atención a víctimas en todo el mundo, hasta en los países del primer mundo. O sea, no sé si se acuerdan del escándalo que hubo dentro del Instituto del Nobel, ¿no? O sea, este hombre que había abusado a no sé cuántas mujeres, que era encargado del Nobel de Literatura. Sí, la verdad es que en realidad no hay como lugar que se salve. Hay lugares, porque además, o sea, uno pensaría que en Europa, que está más, o sea, hay lugares donde sí está más legislado. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en Suiza, Suiza, una de las dos, perdón, sí está en la ley, o sea, sí está reglamentado en ley que si tú estás teniendo relaciones sexuales con un hombre y se quita el condón sin avisarte, eso lo puedes demandar como violación. Pero en realidad esa es una práctica horriblemente común y en pocos lugares la puedes perseguir penalmente. Sí, por ejemplo, ahora en México que ya se ha extendido la ley Olimpia. Sí, Olimpia. Ajá. Sí, ya es nacional. ¡Yay! Ajá. Aún así, aunque ya esté tipificado en la ley, y para los que no la conocen, es una ley que ya reconoce la violencia digital. O sea, entiéndase que un hombre tiene un video sexual tuyo y lo empieza a divulgar sin tu permiso, tú ya lo puedes denunciar judicialmente. Sin embargo, eso no significa que estén implementados los métodos que tengan que estar para que la víctima pueda tener justicia, ¿no? Que es, a final de cuentas, es tan difícil meter a alguien a la cárcel por esto que claramente se sienten como en todo el derecho de seguir cometiendo estas barbaries, porque de verdad no hay consecuencias. O sea, no ha habido un precedente lo suficientemente fuerte como para meterles el miedo y lo dejen de hacer. Porque al final de cuentas eso es la función de las leyes, ¿no? Así de que, si hago esto, pues me van a meter a la cárcel o me van a hacer esto o aquello, no sé. Pero en México al menos no se llevan a cabo bien
no sé cómo decirlo, o sea, le tenemos tan poca fe a nuestro sistema de justicia que digas, o sea, está chido que está en la ley, pero ¿de verdad lo van a perseguir? ¿De verdad lo van a obligar a enfrentar estas consecuencias? Por ejemplo, el asunto de la ley Olimpia es que es maravilloso, pero también falta que se legisle, o sea, está la ley, digamos, global, pero falta que los estados y los demás códigos penales y civiles se ajusten a ella, ¿no? Entonces todavía puede pasar un tiempo antes de que sea efectiva. Digo, el coraje es real, porque el asunto es, si tú mandas fotos íntimas, que es justo el caso de Olimpia, ¿no? Y la que le da el nombre a esta ley. Sucede que Olimpia comparte con su pareja fotos íntimas y luego si no mal recuerdo, se pelean o hay alguna desaveniencia o nada más porque se le pegó la gana. El motivo es lo de menos porque no hay motivo que justifique hacer eso. No. Va el sujeto y las comparte con todo mundo. Y pues ella se entera y esto tuvo consecuencias hasta en su trabajo, ¿no? O sea, sus jefes vieron esas fotos, había videos, o sea, la mujer perdió casi todo, pero como que tuvo el suficiente apoyo de un colectivo feminista y se pusieron a hacer campaña para que pues metieran a la cárcel a este hombre, o sea, ¿qué le pasa? Y al menos esto pasó en Puebla y por eso es sorprendente, porque Puebla es como de los países más mochos y conservadores de nuestro país y logró pasar estados, y logró pasar la ley. Y sí, creo que sí lo persigue. No sé qué le pasó al hombre, él no importa, pero al menos sé que Olimpia sí tuvo un tipo de justicia. Sí, y además el asunto es el daño, ¿no? Porque no solo está como la humillación de que te filtran las fotos y todo el mundo se entere, sino el asunto de que en el lugar donde vives, pues ya de puta no te bajan, ¿no? Claro, o sea, el estigma social jamás se le va a quitar a la pobre. Sí, digo, y probablemente ahora ya lo está trascendiendo gracias a todo el trabajo que está haciendo con la ley y demás, pero en el Inter sí le destrozaron la vida, ¿no? O sea, es algo de lo que no te recuperas, que es mucho lo que pasa con Mónica Lewinsky, por ejemplo. Esa es otra, pero íbamos en la primaria cuando sucedió todo lo de Mónica Lewinsky, ¿no? Y yo creo que las dos nos acordamos del circo mediático que se hizo alrededor de ella. Y aún así yo me acuerdo de que sí la intentaron elevar como una víctima perfecta, porque era blanca, de clase social alta, era becaria dentro de la Casa Blanca cuando sucedió todo esto. Y creo que lo único que quisieron usar en su contra era que era como gordita, que eso es como otra cosa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no han escuchado a un hombre decir, ay, ni quien la quiera violar a ella si está bien fea y gorda? Como si de verdad eso importara. Sí. No, pero además de que sí la quisieron elevar como una víctima perfecta, sigue el hecho de que a ella le destrozaron la vida y Bill Clinton está fresco como la mañana, ¿no? Ni lo divorciaron. No. Digo, ya será cosa de Hillary, yo no me quiero meter en las relaciones personales de los demás, ya ellos sabrán, pero sí, qué mal rollo. Sí. Y ella era súper joven, o sea, tenía unos 20 y tantos años. Imagínate que te destrocen la vida de esa forma a tan corta edad, no. Yo creo que apenas se está recuperando porque acabo de leer en algún lado que el nuevo American Crime Story de Ryan Murphy, si no han visto esta serie, recupera como casos famosos. La tercera temporada va a ser específicamente sobre Mónica Lewinsky. Y no solo eso, a ella ya la contrataron como consultora, entonces al menos va a ganar varo. Sí, al menos. No, pero es que además, o sea, el asunto es que creo que una de las cosas que más afectó con Mónica Lewinsky es que eran los albores del internet, por lo menos si no en América Latina, que siempre vamos un poco atrasados, sí en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa. Y en Europa. Entonces fue como el primer gran escándalo de internet y le tocó a ella, que es como, ouch, es como el primer gran caso de ciberbullying. Es que el ciberbullying es otra parte es como una herramienta añadida a la culpa de la víctima que ha destrozado una cantidad de vidas que dices, híjole. Por ejemplo, en México, en el 2015, yo sé que todos ustedes se acuerdan del caso de los Porquis.
fue más o menos lo mismo. Sí, no, es que además el caso de los porquis era como de estos casos paradigma de todo lo feo y triste y malo y torcido que hay con la justicia latinoamericana, ¿no? Porque justo sucedió que los tipos eran pues de familias de dinero y con contactos influyentes en Veracruz. O sea, pudieron evitar la justicia como por un año hasta que el papá de la víctima compartió unos videos de estos güeyes presumiendo el crimen, ¿no? Y eso fue lo que llamó la atención. Pero obviamente, en lugar de ponernos del lado de la víctima, la empezaron a atacar tanto al grado de que la pobre se tuvo que ir del país. Sí, es que además, o sea, imagínate, no es lo suficientemente malo, porque también esto lo de los porquis me recuerda mucho también al caso de la manada en España, ¿no? Ajá. Y es decir, o sea, ya no les basta con violarte y destrozarte la vida en ese terreno. Después no puedes denunciar, no puedes tener acceso a justicia y todavía tienes que temer por tu vida si con los que te metiste son influyentes o son policías o son de la Guardia Civil Española. Y aparte, o sea, no solo te violan, o sea, lo graban, lo comparten, está la evidencia ahí y no puedes hacer nada. Sí, yo me acuerdo que justo con la manada había mucho, o sea, hubo una controversia ahí porque la violación no estaba tipificada en las leyes españolas como debía estarlo, ¿no? Ajá, era entonces como de repente... Sí, los agarraron por abuso sexual, pero no por violación, que es a final de cuentas una discusión de conceptos, porque cuando hablas de violación estás hablando como algo más violento y cuando hablas de abuso sexual puede, o sea, que te echen piropos en la calle, eso puede ser abuso sexual, o sea, no se compara. Y sí, había un problema de leyes muy cabrón que creo que a raíz de este caso lo cambiaron, ¿no? La verdad es que no, se tendría que checar si lo cambiaron o no, pero sí sé que por lo menos se puso en la mesa, ¿no? Porque todas las manifestaciones estaban ahí. Y además fue, o sea, una de las grandes controversias de ese caso es que, bueno, para los que no estén familiarizados o las que no estén familiarizadas, va a resumen rápido. Una chica estaba en las fiestas de Pamplona, en la Pamplonada, con sus amigas y demás, cuando se topa con estos 4 sujetos. Hay controversias sobre si bueno, todos estaban tomando ciertamente, pero no se sabe si ella fumó o no fumó marihuana. Pero no importa. Pero no se importa. Debatió. No importa, pero lo saco como a colación porque fue uno de los puntos de la defensa de estos asquerosos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, lo que pasó es que estaban juntos, o sea, como que pasaron un rato juntos y luego creo que la acompañaron a una casa o algo, así como para que no caminara sola y la violaron en la calle. La metieron al portal de la casa. Es que en España están como sí. estos edificios de departamentos que tienen como una planta baja con portal y escaleritas y de ahí subes a los departamentos. Es chistoso porque la arquitectura es muy diferente. Y, o sea, lo hicieron todo esto en la noche, adentro del edificio lo grabaron y ahí la dejaron, ¿no? Ahí la dejaron, se robaron su celular, o sea, la dejaron incomunicada. Y y además compartieron el video, lo presumieron en un grupo que tenían con otros amigos de WhatsApp. Los abogados de la víctima le dicen, bueno, pues tú eres menor de edad, porque además todos los violadores eran mayores de edad. Esta chica tenía 16 o 17 al momento de los hechos. Y el abogado le dice, no, tú eres menor de edad y pues tu expediente como tal se trabaja como sin dar abiertamente el nombre de la víctima porque hay una ley de protección a los menores de edad. Se le dice, no, pues ¿sabes qué? Nadie sabe que tú eres la víctima porque no estamos dando tu nombre. Tú haz tu vida como si nada para que nadie sospeche mientras se lleva el caso. Entonces ahí va la pobre chica a tratar de llevar su vida lo más normal posible cuando la defensa de los violadores contrata a un investigador privado para que siga a la víctima. Sí. Y documente su vida día a día. Entonces presentan en la corte como prueba que la víctima no está destrozada, que sigue su vida normal y que si la hubieran violado, pues estaría hecha bolita en su casa llorando, ¿no? Forever and ever. Que volvemos a estas como creencias de que es que no estás actuando como una víctima, es que no deberías estar haciendo esto, es que todo lo estás haciendo mal y por ende eres culpable. O sea, siempre usar la vida de la víctima en su contra.
Sí, y además es como es el juego de nunca ganar, ¿no? Sí, no, siempre encuentra la manera. O sea, también qué cabrones que mandaron a un investigador privado sabiendo que no podían divulgar el nombre de la víctima. O sea, obviamente también lo hicieron como para asustarla y que soltara el caso, lo cual no hizo. Digo, o sea, la fuerza que tenía esta mujer, también mis respetos. Sí, la verdad es que sí. Sí fue muy, muy fuerte y muy valiente al seguir a pesar de todo. Porque la verdad es que para muchas otras personas que no pueden acceder a justicia, pues lo mejor es dejarlo ir, ¿no? Y yo creo que sobre todo en México es muy común que muchos casos nunca se denuncien ni se desistan, sobre todo porque ocurren en las familias. Sí, y entonces está la amenaza. Yo no sabía esto. También resulta que muchos abusadores amenazan a sus víctimas con ellos demandar por difamación. O sea, de que si te atreves a ir a denunciarme, pues yo voy a meterte una demanda de difamación y ya, o sea, es suficiente miedo de no poder costearte los abogados o entender el proceso penal como para, pues dices, pues lo mejor es quedarme callada. Sí, y además también está como este peso moral, ¿no? Que muchas veces tú le dices a alguien de la familia y te dicen, no, pero es tu tío, es tu abuelo, es tu papá, ¿cómo vas a destruir a la familia? Mejor quédate callada, ¿no? Y es como, pues, no sé, por qué él me destruyó a mí la familia que no. Digo, pues yo sí. Lo digo desde mi furia, pero entiendo que no es una decisión sencilla, ¿no? Y las chicas que sí optan por, y chicos, porque también sucede que optan por callarse esto, de verdad lo hacen creyendo que es lo mejor para todos, ¿no? Porque no tienen un apoyo ni un conocimiento para decir, bueno, yo importo, lo que me pasó importa, ¿no? Sí. Sí que es algo que también estamos aprendiendo a aceptar. Me acuerdo mucho de esta pancarta de una marcha que llevaba una señora, de una marcha feminista, que decía, antes no era paz, era silencio. Y era eso, o sea, estaban tan acostumbrados a que nadie los iba a denunciar, a que nadie iba a decir nada, a no tener que enfrentar las consecuencias, entonces seguían abusando. Hasta que llegó el momento en donde una víctima dice, ¿sabes qué? Ya no más, y lo empieza a decir. O sea, es tanto el shock cultural de cómo me estás denunciando a mí si pasé toda una vida abusando, pero es eso, es como esta carga cultural de no tenemos una cultura de, pues no creemos en nuestro sistema de justicia lo suficiente también como para hacer el esfuerzo, ¿no? Porque incluso hay los mismos policías que te dicen, es que la denuncia te va a costar tanto y va a ser tan difícil para ti, ¿sabes qué? Mejor no denuncia, ¿no? O sea, está como tan enraizado en nuestra cultura es más fácil para ti si no denuncias. ¿Sabes qué? Sí, te vamos a echar la mano y vamos a hacer todo para que este cabrón enfrente a la justicia. O sea, es un cambio de perspectiva que no hemos podido lograr, o sea, no lo hemos logrado. Sí, y además por lo menos en México ir a la justicia es saber casi con certeza que no puedes probarlo aunque haya ocurrido, ¿no? Por cómo te piden que lo hagas. Digo, no, sí. La verdad es que no sé cómo está el proceso aquí en Jalisco, pero por lo menos en DF cuando vas al búnker a denunciar, tienes que llegar casi recién violada, perdón por la expresión. Pero sí, o sea, tienes que llegar como, no te puedes bañar, no te puedes cambiar la ropa, tiene que acabar de suceder. Sí, casi me botaron en la calle y me vine caminando para acá. Ajá, así. Para que tú llegues y te hagan las pruebas que tienen que ser antes de 48 horas con el famoso kit. Entonces, la verdad es que es muy difícil, ¿no? O sea, sí es como muy difícil probar porque además a veces no hay médico legista de guardia o casi nunca hay médico legista de guardia. Te interrogan y tienes que dar tu declaración como 3 veces a 3 oficiales distintos. Sí, y aguas y cambias un detalle. Sí, o sea, cualquier inconsistencia. Un detalle, estás mintiendo automáticamente. Sí, o sea, si a uno le dices me tomé 3 copas y al otro como 2.5 o perdí la cuenta después de la tercera, ya es inconsistencia y adiós. Y además es bastante inhumano porque en el momento del trauma es claro que la víctima no recuerda todo tal y como sucedió. No, y hay casos de estudios psicológicos que demuestran que hay veces que la víctima nunca va a recordar. Sí, porque es justo este mecanismo de defensa de tu cerebro de no, voy a censurarte esto porque necesito mantenerte cuerda. Sí, o sea, no hay... Me acuerdo mucho de esta miniserie de Netflix que tienen que verla si no la han visto, que se llama... es Unbelievable.
Ajá, Inconcebible en español. Inconcebible en es muy español. buena. Es muy buena, ejemplifica muy bien el concepto de la víctima perfecta y es muy difícil de ver. La verdad sí es muy dura y triguea mucho, pero también a mí me dejó como mejor cuando la terminé, a pesar de que fue dura, Sí. porque al menos ahí ves la diferencia, ¿no? Entre los policías que revictimizan y tratan mal a la primera víctima contra las agentes mujeres que entienden el protocolo de cómo tratar a una víctima, cómo ayudarlas, cómo investigar el caso, ¿no? Porque además Sí. siempre es como una batalla psicológica y legal de las víctimas no creer que se imaginan cosas o que Ajá. exageran. O disculparse de que como si todavía estuvieran incurriendo en alguna culpa, ¿no? Uh-huh. Es que me acuerdo mucho de una de las víctimas, que es precisamente, que es la que abre el segundo capítulo, creo, ¿no? Y todo el tiempo se la pasa disculpándose de, ay, perdón, es que no sabía que tenía que irme para acá. Ay, perdón, es que no sabía que me iban a atender en este cuarto. Ay, perdón, es que no sabía si te tenía que hablar. Y la detective así literal la toma de los hombros y con el tono más calmado le dice, tú no tienes por qué disculparte conmigo de nada. Oh, por Dios, un ser humano está atendiendo a otro ser humano. Esa miniserie está basada en un artículo de investigación, ¿no? Que intentaron recabar estos datos de qué tan mal lo estaban haciendo las agencias policíacas de diversos estados para atender a las víctimas de violación. No sé si lo has leído. Es muy interesante. O sea, pueden o leer el artículo o ver la serie. Es exactamente lo mismo, pero Merce, que tuvo vi el primer capítulo y fue súper triggering, tuve que detenerme, leer todo el artículo para entender a qué iba y luego terminé de ver la serie. Es que no podía con ese primer capítulo, o sea, ya iba a aventar mi tele por la ventana. Es que sí, es muy duro. Pero es justo eso, ¿no? O sea, ¿en qué punto podemos llegar a este trato humano para las víctimas y a un protocolo que de verdad funcione? Es eso, ¿no? Porque una cosa es un protocolo que de verdad funcione y aparte es la capacitación que le das al personal de justicia para poder atender estos casos. O sea, entiéndase que cómo es posible que en México que tengamos estos jueces que se atrevan a decir que no se puede violar a una niña de 10 años porque no siente placer. Es que, también salió eso a relucir en el asunto de los porquis, ¿no? Uh-huh. Que tuvieron que separar a un juez del caso. Sí. Porque justo decía que sí la penetró con los dedos, pero él no había sentido ningún placer. Entonces no es violación, ¿no? Ajá, y fue así como, pero ¿qué demonios le pasa, señor? La perspectiva de género en el aspecto legal es, pero más que necesario, y es imposible de creer que no lo estén haciendo. O sea, ¿cómo en 2020 tengamos que seguir exigiendo que haya una perspectiva de género? Sí, o sea, es que es inconcebible porque una quisiera creer que ya hemos avanzado un montón, pero la verdad es que no es tanto como quisiéramos. Sí, este es como de esos temas que dices, uy, nos falta un chingo, y aquí es donde pierdes fe en la humanidad. El asunto tiene que ver con cómo concibe la sociedad a las mujeres siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, claro, debería tratarse de los agresores, siempre debería tratarse de los agresores y cómo los vamos a llevar ante la justicia y cómo se van a perseguir esos casos, pero rara vez se trata sobre los agresores y siempre se trata sobre la víctima. Siempre se trata sobre si llevas, porque era lo que decíamos de la manada, ¿no? Es este caso de no ganar. Si tratas de hacer tu vida como sin nada y recuperarte, pues el patriarcado y la sociedad no te perdonan que te recuperes de un abuso y seas una sobreviviente y hagas tu vida relativamente normal, ¿no? Porque también eso de, ay, normal es una falacia. Es sí. Un proceso que puede llevar años o toda la vida a recuperarse. Es una paradoja, así de, es una de dos. Uno, ¿cómo te atreves a recuperar tu vida tan rápido? O la segunda es que ¿cómo es posible que después de tantos años no lo has superado? No hay forma. Sí, o sea, no hay forma de ganar, no ganas. No. Creo que tiene que ver con esta dicotomía con la que vemos el mundo, ¿no? O todo es blanco, todo es negro, o todo está bien, o todo está mal. O sea, ¿cómo es posible que no puedan ver los tonos de gris? O sea, no necesariamente es o bien o mal. O sea, todos tenemos
o sea, dentro de nosotros tenemos como la opción de hacer o el bien o el mal, entre comillas, ¿no? Y acuérdense siempre de cuál es la primera defensa cuando sale alguien acusado. Es que yo lo conozco, conmigo nunca ha sido violento. Claro que no, o sea, lo primero que hacemos es juzgar en base a nuestra experiencia, pero se nos olvida que nuestra experiencia no es la generalizada. O sea, no porque yo conozco a alguien y yo nunca lo he visto o nunca ha sido agresivo conmigo, significa que no sea capaz de hacerlo con alguien más. Acuérdense, los abusadores saben con quién. Sí, porque además, un abusador ya serial tiene un método muy, muy desarrollado, ¿no? Y por eso existe el grooming, por ejemplo, el famoso grooming, que es este asunto de estar preparando chavitas menores de edad para que en cuanto cumplan la mayoría, abusar de ellas o coaccionarlas para tener sexo, ¿no? Porque también ese es otro punto. Hay gente que se empeña en decir, es que hay niñas muy maduras y muy adultas para su edad. A ver, espérame, Filiberto, no. Son niñas, no son adultas, son niñas, son menores de edad, es un delito. O cuando usan el desarrollo de su cuerpo. Es que ve las niñas de secundaria ahora, o sea, están súper desarrolladas y son menores de edad y tú eres el adulto responsable y tendrías que decir, no, son menores de edad. Fíjate que, yo no... Es decir, mucho, más bien lo aclaro porque la gente que escucha el podcast, mucha no me conoce. Yo no soy como una mujer voluptuosa ni desarrollada. O sea, creo que mi cuerpo es más bien adolescentoso incluso. No digas eso, no. Tú eres una mujer poderosa. Gracias, Mercedes. No, pero te digo, como dentro de los cánones estéticos latinos que se espera que una sea voluptuosa y todo, pues yo soy más bien rectita y adolescentosa, ¿no? Como que me quedé en la adolescencia y no florecí. Entonces, pongo ese ejemplo por el asunto del desarrollo, ¿no? O sea, yo nunca fui súper desarrollada. De hecho, fui como de estos, les dicen en inglés late bloomers. Que todas mis amigas ya tenían boobies y estaban usando su primer bra y yo todavía seguía con mi corpiño llorando por dentro. Sí. Pero bueno, mi punto es, me acuerdo muy bien que cuando yo tenía unos 15 años más o menos, me fui de vacaciones a la playa con mis papás y se me acercó un chavo en la alberca y empezamos a platicar y pues de cosas de los 80s, porque eran los 90s. Que sí, Karate Kid, de que St. Elmo's Fire y que qué música me gustaba y yo vi en Darks y me gustaba The Cure y Bauhaus, etcétera, etcétera. Y en algún momento el chavo me dice, pues te puedo invitar a un café más tarde o algo. Y yo dije, pues sí puedes, ¿no? O sea, a mí me dijo, te voy a invitar a un café y podemos platicar o algo. Y yo dije, pues sí, ¿no? O sea, sí se puede. Porque uno es a los 15 es así. Sí, claro. Pero entonces le dije, bueno, pero le vas a tener que pedir permiso a mis papás, pues porque tenía 15 años y no me dejaban salir con desconocidos. Y él fue así como, no, pues sí, no hay bronca, ¿no? Entonces ya cuando en algún punto se acercaban mis papás a la alberca o algo, como que se le prendió el foco y me dijo, oye, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? O sea, como que no le había caído el 20 de que yo era menor. Y entonces me volteé y le dije, 15. Entonces, lo vi que se puso pálido a pesar del bronceado y me dijo, oye, ¿sabes qué? No, perdón, creí que eras mayor. Entonces, pues, no, discúlpame, no. Wow, chavo noventero responsable. Exacto, pero mi punto es ese, ¿no? O sea, porque como que siempre hay miles de ejemplos de los chavos que hacen todo mal. Sí. Pero, perdón, si un chavo desconocido que pudo prácticamente haber abusado de mí sin mayor consecuencia, bueno, a salvo que mis papás me hubieran dicho como que está muy grande, ¿no? Que seguramente lo habrían hecho y yo nunca he sido buena calculando edades. Pero mi punto es, oye, fue un adulto responsable, ¿no? Creo que yo también le dije, pues, ¿cuántos tienes tú? Y él me dijo 19 o 20. Sí, era mucha la diferencia, demasiada. Sí, pero o sea, el punto era ese, yo era menor de edad y él lo sabía, se dio cuenta a tiempo y dijo, ¿sabes qué? No, no, o sea, yo iba con intenciones, pues, parejosas, diré, no sé cómo escribirlo. Sí, o sea, yo iba con otras intenciones y tú eres menor de edad, ¿sabes qué? No, pues, qué gusto, perdón por la incomodidad y nos vemos. Sí, que también es una trampa. O sea, cuando somos adolescentosas, nos dicen que tenemos que aparentar ser más maduras porque los chavos y la atención externa y bla, bla, bla.
Y lo haces y cuando te encuentras en estas situaciones donde claramente no estás consintiendo, porque de verdad hay que entenderlo, o sea, tú no puedes consentir a esa edad porque no entiendes qué significa a qué estás consintiendo, ¿no? O sea, no puedes. Por más madura que te quieras hacer, no tienes el entendimiento de la situación como para decir, sí, esto es lo que quiero. Es lo mismo para los niños, o sea, ok, no puedes sentir placer y lo que tú quieras, pero eso no significa que accedió a esto. Y lo tenemos que entender, nos grumean, como decíamos, o nos quieren meter la idea de tienes que actuar mayor a tu edad, y luego cuando te encuentras en esta situación, entonces es tu culpa, porque ¿por qué estás actuando mayor que tu edad? O sea, es una trampa. Porque además es un asunto de medios, de sociedad y todo, o sea, todos... Sí, de todo, cultural. No sé si esté ligado como a esta onda vieja de que cuando empiezas a menstruar, entonces ya estás lista para tener hijos, ¿sabes? A lo mejor. Claramente no, o sea, no debes tener hijos a los 11 años. No, bueno, en general nunca antes de ser mayor de edad, de preferencia. Sí, por favor. Pero incluso me quedo pensando, hay gente que se tarda muchísimo, a veces ni siquiera madura emocionalmente, ¿no? Hay que pensar en la violación y el consentimiento en esos casos. O sea, ¿todas sus relaciones han sido abusivas? Y es una posibilidad. O sea, sí hay gente que todas sus relaciones son abusivas, ¿no? Uy, bueno, está bien, lo voy a decir, voy a ser valiente. Me da mucha cosa pensar en mi ex abusivo y darme cuenta de todas las veces que me dijo, ay, es que mis exes estaban locas y yo era pequeña y no entendía. Que sus exes no estaban locas, que él era el loco y que de hecho era un abusador, ¿no? Y que lo que sea que me hizo a mí seguro se lo hizo a todas sus exes y si se vuelve a cruzar con otra chava se lo va a hacer. Sí. Y a veces neta estoy a las 3 de la mañana con crisis de ansiedad viendo el techo pensando, ¿este güey estará abusando de alguien más? Pues es que lo más probable es que sí, pero como que la culpa no, tú no deberías sentir esa o cargar con esa culpa. O sea, malo sería si ahí estuvieras todavía. Ahí sí digo, pero no te habrías dado cuenta. Sí, no sé, es como, es difícil. Pues es que además, o sea, estar en una relación, porque también es como una cosa que dicen mucho, ¿no? Que son muchos de los argumentos de los vatos mecos y de otras chavas machistas. Que dicen, ay, pero ¿por qué estás en una relación tóxica? ¿Por qué te metes en una relación violenta? Ajá, ¿por qué no te vas? O sea, vete, déjalo. Cuando yo me empecé a conocer a este chavo, le quiero decir caca humana, pero no al aire. Era súper agradable, lindo, respetuoso. Sí, no llegó y me dijo, soy un patán que te va a hacer daño. Ajá, si me hubiera dicho, soy un patán que te va a hacer daño, pues me echo a correr y me pongo a salvo, ¿no? Sí, o sea, la violencia no se presenta contigo y te iba a decir, Edna, en 2 meses te voy a empezar a abusar emocionalmente. Obviamente, sí, no. Sí, no, si dejan eso, pues te echas a correr, ¿no? Y te pones a salvo, pero no funciona así. O sea, al principio son bien lindos y ya que te tienen como en una relación más o menos estable donde tú esperas lindura, empiezan a sacar el cobre, ¿no? Y ahí es donde estás confundido y dices, ¿pero qué hago? Que también por eso es bien importante no tener miedo de hablar con tus amigas, con tu familia, con gente de confianza, porque son los que, llegado el momento, van a estar ahí para ayudarte a salir. Y lo más triste de todo es que muchas veces los que se supone que te deberían estar ayudando o apoyando son los primeros en revictimizarte, ¿no? Ay, es que no es para tanto, ay, es que todos los hombres son así, ay, es que, así, o sea, es tu esposo, bla, 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 bla. Y como que, ¿qué clase de red de apoyo es esa? Súmale que generalmente los abusadores te aíslan. Sí, justo te aíslan. No, y justo yo hablaba con otra amiga, ella es de Venezuela, saludos Agla si me oye. Es una cosa muy latina, ¿no? Decir, es que todos los hombres latinos son machistas. Ok, sí, en mayor o menor grado, pero es como que en generaciones anteriores ya estaban tan resignadas que creen que es lo único a lo que podemos aspirar. Como que no se han deconstruido, no se han clavado en el feminismo y entonces tienes a la tía o a la tía abuela que te dice, ay, bueno, fulano no es tan malo, no te pega, ¿no? Sí, ¿y sabes cuál es lo que más me molesta? Una de las cosas que más me molestan de todo esto
el alcohol o las adicciones. Bueno, es que solo te pega cuando está borracho, solo te viola cuando está borracho. ¿En qué mundo eso es aceptable? O sea, las drogas y el alcohol o cualquier adicción no debe ser excusa de violencia. Y también es algo que no hemos podido deconstruir de nuestra sociedad. O sea, no porque solo lo haga cuando está borracho, lo tienes que aceptar cuando esté borracho. Pero por supuesto que no. O sea, no, claro que no. Es una actitud recurrente y va a ser recurrente por siempre, porque ya se está saliendo con la suya. Sí, no, y además es como este meme de los aguacates, ¿no? Okay. O sea, bueno, no sé, es que ese día vi en redes sociales un meme de los aguacates que decía que los hombres en México son como los aguacates, ¿no? Que todos están, que hay como los que están verdes, los que están ya feos y podridos, y que entonces agarras uno que esté más o menos y te lo llevas a tu casa con la esperanza de que madure. Digo, yo sé que es malito y que generaliza mucho, pero es un problema sistémico y es real, ¿no? O sea, yo no puedo decir la de veces que he tenido amigas que se meten en una relación esperando que fulano madure o cambie. O cambie, sí. O la clásica de, pues es que no lo has logrado cambiar, hay algo mal en ti, mujer. Porque a huevo, o sea, es mi responsabilidad cambiar a mi pareja, ¿no? Sí, pero es que además es eso, o sea, no nos enseñan a tener estas relaciones de consentimiento y de equidad, ¿no? O sea, si de verdad pudiéramos madurar ese sistema de relaciones en el que nos vemos como personas con iguales derechos y dignidad, etcétera, etcétera, no deberíamos entrar en estos tejemanejes raros de fulano no me quiere ayudar a lavar los trastes. Ajá, que, o sea, hay como niveles, ¿no? Es muy triste decirlo, pero hay como niveles de... Es que ya le dije que debería ayudarme, ya le dije que tiene que hacer esto y no lo hace. Y es como es un ciclo tóxico que no termina, ¿no? Porque la culpa cae sobre la mujer de, pues es que no te está haciendo caso y no eres una buena pareja. O sea, siempre es la culpa tuya. No es la culpa de él, que no ha logrado responsabilizarse de sus emociones y hacerse cargo. No es su culpa. Eso es lo que esperamos de los hombres. Es culpa de la mujer, obviamente. Sí, que además es como este peso innecesario que dices, a ver, espérame, o sea, porque era justo otra cosa que yo platicaba con un amigo, al cual ya le di su estrellita de deconstrucción. No, es que él y yo tenemos como este chiste interno de que cada vez que va teniendo como milestones de deconstrucción le mando sus estrellitas, esas como del kinder, de las doradas. Entonces tenemos como milestones de deconstrucción de ya admitió que otro hombre es guapo, inteligente y atractivo y no sintió que es gay. Yay. Ajá. Y el siguiente nivel es como, bueno, ya admitió que no hay nada de malo en ser gay y no es homofóbico y respeta a sus amigos gay. Yay. Pero justo estábamos con estos milestones de deconstrucción que dices, a ver, la responsabilidad emocional de los hombres es importante. O sea, no son, porque también esa es una cosa en la que a veces caemos muchas, más jóvenes o más entrándole al feminismo radical diciendo, chin, es que todos los hombres son bestias asquerosas y hay que castrarlos con una cuchara. Que lo entiendo porque proviene de una furia muy, muy justificada y muy digna, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de los hombres en nuestras vidas nos han hecho daño porque fuimos vulnerables y les dimos la oportunidad de estar en nuestras vidas. O porque eran familia y no nos quedó de otra, ¿no? Más que tenerlos ahí. Pero también es hacerle un flaco favor al feminismo y a la humanidad per se, justificar este asunto de que son como animalitos, porque no es cierto. O sea, no. Tenemos que partir de la base de que son seres pensantes, inteligentes y son responsables de todos sus actos. Desde abusar de alguien hasta hacerse pendejos para no lavar la vajilla en casa. Ajá, o sea, capaces de controlar sus impulsos biológicos. Esta idea de hombres serán hombres y necesitan cogerlo primero, no. O sea, son capaces de controlar sus impulsos biológicos, punto. Sí, y además es como que tenemos que ser súper cuidadosas con estas aseveraciones y con estas cosas, porque justo a veces sin querer terminamos abonándole al machismo en vez de combatirlo, ¿no? O sea, no, los hombres no son tontos ni son animalitos.
No, o sea, y créanme, que los más machos saben cómo aprovechar el sistema a su favor. O sea, nosotros aquí nos morimos deconstruyéndonos, pero ellos saben perfectamente bien cómo darle la vuelta para no hacerse responsables. Sí. O sea, Pero es que además, o sea, es cierto, ¿no? Si esa energía que le imprimen a combatir con uñas y dientes la equidad, la invirtieran en deconstruirse, sería beneficioso hasta para ellos. sí. Lo que a mí sí me gustaría decir es que una de las cosas más importantes que puedes hacer, porque todos hemos cometido es esto de culpar a la víctima, ¿no? Por lo mismo de que está tan engravado en nuestra cultura. Yo creo que todos en nuestro momento hemos culpado a una víctima y yo sí veo hacia atrás y me siento súper mal de haber contribuido a esto, pero lo mejor que puedes hacer es como aprender a cacharte, ¿no? Sí, o sea, creo que todas hemos sido machistas, hemos culpado a la víctima en algún momento, pero justo a veces, o clasistas o lo que fuere, Sí. y justo a veces lo importante es eso, aprender a cacharte. Decir, Sí. ay, no, o sea, que sé que este pensamiento que acabo de tener involuntariamente fue violento, o fue machista, o fue culpa de la víctima. Sí, y lo mejor que puede, o sea, es un ejercicio, no es como, lo logré una vez y ya forever and ever nunca volveré a culpar a la víctima. No, ojalá. O sea, cuando se enfrenten a estos casos que suenan mucho en los medios, y voy a poner el caso en la mesa, no porque quiera, sino porque es el más reciente, y de hecho fue el que hizo que decidiéramos tomar este tema, ¿no? El de Amber Heard contra Johnny Depp. Personalmente, a mí no me importan como seres humanos. Creo que son dos personas muy tóxicas que se encontraron y fue una relación muy abusiva para los dos. Sí es posible ser víctima y abusador al mismo tiempo, aunque ustedes no lo crean. Pero creo que aquí pueden analizar cuánta mierda le echaron a la mujer por el poder que tenía este actor, ¿no? Era muy injusto la manera en la que la atacaron a ella, atacaron su orientación sexual, atacaron su carrera. Y aparte de todo, o sea, le mandaban amenazas a ella, a su equipo legal, a su novia, a sus familias. O sea, neta, pobre mujer, le llovió sobre mojado. Y cuando salió el veredicto, pues que perdió Johnny Depp, porque aparte era un caso de difamación, no era en contra de ella, es que de verdad sigo sin entender esto. El caso no era en contra de ella, era en contra de un tabloide, pero ella era la testigo estrella y por eso le cayó toda la mierda a ella, no al tabloide, a ella. Entonces cuando Johnny Depp perdió este caso, ahí fue la misma mierda contra esta mujer. Es muy difícil ver, te caiga bien o te caiga mal, las personas, es muy difícil ver cómo atacan a una mujer por defenderse públicamente de vivir una situación de abuso. Porque a final de cuentas, los dos fueron abusadores y los dos fueron víctimas, ¿no? Edna, creo que tú me lo dijiste perfectamente bien el otro día pues nunca vamos a saber quién soltó el primer golpe, ¿no? Pero sabemos que los golpes siguieron y llegó a un grado que se tuvieron que separar por violencia. Y no, sí. no por decir, es que ella también le pegó, sí, güey, pero ella no merece el grado de mierda que le cayó encima. Digo, sobre todo en un caso que es así, ¿no? Que es, sí, claro, Johnny Depp pudo ser víctima, pero Amber también fue víctima, fueron víctimas el uno del otro, pero, o sea, el escarnio público va contra ella, ¿no? Y solo contra ella. El otro día me tuve que salir de Reddit porque literal era puros memes de, ay, pobre Johnny Depp, lo queremos, pinche Amber Heard, la odiamos, y es como... O sea, él no es inocente, porque están actuando como si fuera inocente. Sí, ahora digo, es como un caso inaudito que le hayan dicho que renunciara a Criaturas Fantásticas 3 y que le haya dicho que sí. Pero también es como, y la gente se lanzó a decir, no, pero es porque Amber Heard no le arruinan la carrera también. Pues ya a los dos ya les arruinaron la carrera, créanme. Sí. Digo, no sé si la vayan a seguir contratando como Mira o no, no sabemos. No sabemos. Pero además el punto es ese, no sé, siempre hay como... Creo que a mí lo que más me molesta de este caso no tiene que ver con si Johnny fue o no víctima. O sea, yo creo que en realidad es muy importante que cualquier hombre que sufra abuso, violencia o lo que sea en el hogar lo diga.
Sí, lo sí. diga y sea muy vocal y lo denuncie en países donde el sistema legal funcione, por favor. Porque es necesario, ¿no? Tenemos que visibilizar que sí hay hombres a los que violan, hombres a los que maltratan, en parejas heterosexuales y en parejas homosexuales igual. Sí. O que también hay violencia lésbica, por ejemplo, o violaciones lésbicas. Sí, aquí no estamos negando que un hombre puede ser víctima y que una mujer puede ser abusadora. No, o sea, lo que nosotros queremos es que las víctimas, sean género, orientación sexual, color de piel, clase social, al rango de educación, no importa, puedan acceder a justicia. Uh-huh. Sí, creo que justo lo que más me molesta de este caso es que es como un estandarte de que como es un caso atípico y el hombre también fue víctima, entonces todos los machitrolls salieron de sus alcantarillas a decir, ven cómo las mujeres son todas unas violentas y cómo todas las denuncias son falsas y Johnny Depp ahora es nuestro estandarte, ¿no? Sí, ya sé, y es problemático en sí mismo, porque está demostrado por este juicio que él también fue violento. Y yo no veo a nadie diciendo, pues es que Johnny Depp también le pegó. Sí, es que además parte del caso del tabloide no es que valide o invalide las demandas de uno o de otro, ¿no? No. La demanda por difamación decía que el tabloide publicó que Johnny Depp era un golpeador de esposas porque le había pegado a Amber Heard. Ajá. Y Johnny dijo que eso era difamación, pero después se probó que efectivamente le pegó a Amber Heard. Entonces el juez dijo, bueno, pues sí le pegaste a tu esposa, esto es básicamente cierto, ¿no? Sí. Y está un tanto al margen del caso que llevan el uno contra el otro en Estados Unidos por la violencia marital. Es que creo que no es un caso de violencia, creo que también es un caso de difamación. Oh, ya. Por eso, bueno, por eso te digo que está muy complicado todo esto, porque, o sea, un caso de difamación se reduce a ella dijo, pero él dijo y así, ¿no? O sea, es un tipo de prueba diferente al que si fuera un caso de violencia doméstica. El problema, a final de cuentas, es que seguimos viendo todo como en blanco y negro. O sea, no es posible que Johnny Depp sea víctima y abusador. Sí es posible. Aparte, el hombre tiene un historial de adicción muy fuerte. O sea, sí es posible. Ahora, ella también puede ser víctima y abusadora, dadas las circunstancias. Sí es posible. Lo que nosotros tenemos que entender es, independientemente de a quién le vas, entre comillas, el grado de mierda que las mujeres siguen recibiendo por defenderse, porque es eso, ¿no? O sea, la están criticando por defenderse. O sea, ve todo lo que está diciendo, por qué sale a atacarlo, porque pues se está defendiendo en el caso, ¿no? O sea, la obligaron a ir a testificar. Sí, digo, en realidad como que parte de por qué Mercy y yo aludíamos a este caso es porque es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Y ninguna de las dos está segura de entenderlo al 100% o de saber qué pasó ahí. No, pero volvemos a lo mismo. A la hora de hablar de estos casos o de leerlos o de interactuar con esta información, o sea, estar conscientes de, uno, estos son seres humanos de los que estás hablando. Dos, no es necesario mandarle amenazas a nadie y te pueden caer bien o mal y puedes aceptar que aquí había una dinámica de abuso-víctima que se fue cambiando dadas las circunstancias, ¿no? O sea, sí es posible como sentarse a analizar estas cosas sin emitir un juicio. Es muy difícil, pero pues también tenemos que aprender a hacer el esfuerzo, porque este caso creo que pone en la mesa a todo lo que se enfrenta una mujer que denuncia o se defiende en la corte. Sí, y era lo mismo que pasó con muchas de las víctimas de Harvey Weinstein o de Epstein. Sí, también. O sea, imagínate que tú jamás ejerzas la prostitución, que un tipo supermillonario te lleva a que, entre comillas, le des un masaje y luego abusa sexualmente de ti por años y años recurrentemente. Y te da dinero. Y te da dinero y eres menor de edad y entonces ya todo el mundo te tacha de prostituta y... Sí. Sí, son cosas muy complejas que se tienen que discutir, pero una de las razones por las que hacemos este capítulo es como para también nosotras ayudarnos a entender que si es posible como verlas a distancia y analizar como todos los hilos que convergen, ¿no? Porque es la presión de los medios, es la presión social de tu comunidad, la de tu familia, la del abusador, es muchísimo.
Sí, no, y además o sea, el abuso sexual es, claro, estratificado y hay que pensarlo en términos interseccionales y es muy complejo, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, este caso de Nixium. Sí, también. Que justo estábamos Mercy y yo muy clavadas en el caso. Sí. Y me acuerdo que yo justo le decía como entre semana que nos estábamos mensajeando que lo que a mí me pesa mucho es esta conciencia de género de los cultos y las sectas, ¿no? Sí. Porque claro, está este señor que fue de los primeros, entre comillas, en abrir los ojos y salirse de la secta y empezar a denunciar, pero solo porque su esposa se salió y lo estuvo machacando con, oye, esta es una secta, oye, esto no está bien, ¿no? Uh-huh. Y pues entender todo el odio que le mandó la secta a ella hasta que él se salió. Sí, sí, no, y además es complicado porque ves a muchos de los hombres que estaban en Nexium y sí, claro, eran víctimas en cierto grado y también les lavaron el cerebro bien cabrón, etcétera, etcétera, pero uno era la mano derecha de Kit Raniere, ¿no? Y el otro también era muy cercano a él y uno se salió porque se dio cuenta que habían marcado a su esposa en un culto de esclavas sexuales. Y el otro, pues la esposa le estuvo rogando y como que abrió los ojos, pero, o sea, no hay un juicio implícito de mi parte, pero sí creo que está bien heavy pensar en el asunto de género, ¿no? O sea, estar en ese culto, lo peor que podía pasarte siendo hombre era que te lavaran el dinero, digo que te lavaran, no, sí, el dinero también, pero que te lavaran el cerebro, que te sacaran el dinero. Sí. Y ya, ¿no? Y que te volvieran un macho misógino de manual porque esa era la currícula de Kit Raniere para que justificas la violación o justificas la pedofilia, pero si eras mujer te podían marcar y abusar sexualmente de ti indiscriminadamente, ¿no? Sí. O sea, es decir, incluso hasta en un culto hay una situación patriarcal de poder. Claro, y también volvemos a este rol víctima abusador. O sea, sí, eran víctimas, ¿no? Pero el ser la mano derecha de Kit Raniere también te hace abusador, porque tú mantuviste el sistema con el que este cabrón logró abusar de tantas mujeres, ¿no? Te esmeraste en que todos siguieran sus roles para que este hombre pudiera salirse con la tuya. Hayas estado consciente o no. Y es como o sea, a mí todavía me cuesta trabajo y es muy difícil como entender este papel víctima abusador. Sí es posible ser los dos, claro que sí. Sí, no, también estaba, por ejemplo, el caso de Asia Argento. Que dices, bueno, pues la abusaron muchas personas, entre ellas el que denunció y el más conocido fue Harvey Weinstein. Sí. Y luego salió a la luz que Asia abusó de un actor de 16, 17 años. Sí. Y dices, ouch, o sea, sí, es muy posible que una víctima pueda abusar también, porque además es un ciclo, ¿no? La violencia es un ciclo. Ajá, es lo que te iba a decir. Al final de cuentas, la violencia es un ciclo. O sea, a ti tú ves conductas que te lastiman, pero estás tan, pues, metida, porque no se me ocurre otra palabra, tan mentalizada, no sé, como que ese es tu mundo, que tú vas y las reproduces sin saberlo. Sí, o sea, las normalizas y te vuelves un victimario, ¿no? Y esa es otra de las grandes cosas por las cuales es muy importante que una víctima reciba apoyo inmediato y terapia especializada, porque es justo ese momento en el que puedes cortar el ciclo y evitar que sienta que su única opción es o volver a entrar en una relación tóxica y violenta o volverse una victimaria a ella. Claro. Y muchas veces, y es como lo triste de todo esto, es que es inconsciente. O sea, son muy pocos los psicópatas que se levantan en la mañana y dicen, ¿sabes qué voy a hacer hoy, Edna? Voy a violentar y violar. Voy a hacer un culto de crecimiento personal, pero que en realidad encubre mi red de esclavas sexuales marcadas. Sí, o sea, realmente son pocos que se levantan con esa idea en la mente, ¿no? La mayoría de los mortales lo hacen de manera inconsciente. Y es aprender a tener cierta empatía con los abusadores, que no significa justificar y dejar pasar, ¿no? O sea, sí aprender a llamar la atención cuando ves estas conductas, pero también entender, bueno, viene de un ciclo
de violencia, tal vez esta persona también necesita ayuda psicológica, ¿no? Porque muchas veces las víctimas son las que más reciben y se nos olvida el abusador. Meter a alguien en la cárcel, pero por supuesto que no garantiza que se le quiten. Sí, no, digo, aquí ya lo hemos dicho en el blog, creo, podcast, sí, porque sigo con el blog, que nosotras no, al menos mi postura y creo que la de Merce no es punitivista, ¿no? O sea, sí somos feministas, pero no somos punitivistas. No. Porque pues castigar y meter a la cárcel está chido para sentir que hay un cierre y hay justicia, pero si no hay un programa serio de rehabilitación, en realidad no, ni estás ayudando ni estás haciendo justicia para nadie. No, o sea, le tenemos cero fe a nuestro sistema de justicia, mucho menos a nuestro sistema de carcelario. Sí, particularmente no al carcelario. No, pero además el punto es ese, ¿no? O sea, mucha gente que es abusadora o fue abusada de pequeña o sufrió una serie de abusos y de violencia que lo normalizó, ¿no? Entonces, cuando es adulto y si nunca recibió terapia, ni la ayuda, ni se rehabilitó, va a creer que es súper normal hacerle lo mismo a los niños de su entorno. Hey. Digo, también hay que tener en cuenta que llegado a cierta edad, cuando ya has vivido como dirían en el Guasón, vivimos en una sociedad. Uh-huh. Claro que te das cuenta que abusar de niños, de niñas, que violar gente está mal. Sí, claro, nadie está diciendo que está bien. Sí, o sea, lo que me refiero es que el hecho de que digamos que hay un ciclo y que la gente normaliza conductas violentas no quiere decir que condonemos las conductas violentas, claro que no. O sea, si te abusaron y tú abusas, eres responsable y es una decisión que tomas como adulto. Uh-huh. Sí, es un ciclo que puedes romper, pero si sacamos este tema es porque estamos abogando para que la gente reciba la ayuda que necesite en el momento que necesite y podamos evitar que llegada a la adultez o llegado el momento decida abusar. Y también entender que culpar a la víctima alimenta este ciclo tóxico, ¿no? Porque a final de cuentas le estamos negando a alguien que cambie su situación. Sí, pues como pueden ver, este tema es como del momento. 2, es muy difícil, es como de esas cosas que nos hacen perder fe en la humanidad. Yo insisto, es donde podemos ver que nos hace falta recorrer camino, muchísimo camino, la verdad. O sea, tener estas conversaciones, a mí me ha pasado, ¿no? Sobre todo con este caso de Amber Heard y Johnny Depp en estos días. Yo personalmente ya me retiré de esta narrativa, yo ya no quiero hablar de estos dos cabrones. Pero me siguen preguntando. Pues que además es como... Pero, o sea, me duele en el alma ver las cosas que dicen sobre esta mujer, personas que yo asumo como amigos feministas, ¿sabes? Es como, estás culpando a la víctima, no culpes a la víctima. Sí, no, pues es que además es como la maldición del feminismo, que cuando eres muy vocal y como que estudias y la gente percibe, porque de repente la gente percibe que yo le sé a esto de la perspectiva de género y todo, y yo siento que sé muy poco, que me falta mucho por aprender. Pero bueno, ellos te perciben como alguien que le sabe un poquito más y llegan y te preguntan tu opinión, ¿no? Como que quieren que los ilumines y tú estás para tus adentros así como ya no quiero saber nada de esos dos cabrones, ya que vayan a terapia los dos, les urge. Sí, por favor. Sí, esperemos que les haya ayudado. Este tema, por desgracia, es una de esas cosas que va a seguir y seguir hasta que de verdad empezamos a deconstruir el país o se empiece a dar la perspectiva de género en el sistema judicial y pues a reformarlo, ¿no? Porque no se puede de otra forma. Sí, no hay de otra. Pues yo creo que aquí la dejamos. En el Face les vamos a estar compartiendo todos los documentales y películas que nos han ayudado a nosotras. No se sientan obligadas a verlo todo a su momento. Sí, siéntanse libres de como nosotras con Johnny o como nosotras después de un rato con Nexium decir ya no quiero saber nada, gracias. Sí. Creo que ya sé por qué dices blog. ¿Por qué? Es que, bueno, como saben, tenemos el Coffee, donde nos pueden invitar un café para poder apoyar la producción de este podcast, y una de nuestras metas es reunir el dinero para poder lanzar una página donde podamos mantener todos estos recursos al día, donde ustedes puedan acceder y leer
todos los artículos, recomendaciones de libros que nos han ayudado. Es como una de nuestras metas. Entonces yo creo, Edna, que tu inconsciente está diciendo blog para que la gente apoye la creación de nuestra página web. Sí, para que la gente diga, ¡ay, qué padre un blog! ¿Dónde está su blog? Y nosotros les digamos, ¡ay, pues dennos dinero! Dennos dinero para terminar de diseñar y lanzarlo. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Son lapsus freudianos extraños ahí. Sí. Bueno, ya lo mencioné, nos pueden apoyar en Ko-fi, pueden encontrar la liga en la descripción de este podcast, en nuestro Facebook, en el Instagram también está. Y nos vemos a la próxima, lávense las manos, cuídense mucho y pronto nos escuchamos. Nos vemos, bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.